Imagínate que te invitan a una convención en donde el orador principal es el mismo Señor Jesús y ves prodigios, milagros, liberaciones, cosas realmente sorprendentes. Y en el medio de la prédica Jesús para todo, gira y te mira a vos muy fijamente y te dice, si tu enemigo te pide la capa, dale también la túnica. ¿Qué pensarías vos en ese momento? Hoy vamos a estar hablando de una cosa muy importante, que a veces no importa tanto lo exterior, sino cómo reaccionamos a lo que nos rodea. Así que vamos a ir allá a Lucas capítulo 6 del versículo 20 en adelante. Y tenemos que ver un poco el contexto, entrar en la historia. A mí siempre me gusta que los oyentes entiendan qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y Jesús viene de elegir a sus discípulos, entra a un lugar, a una llanura, en donde él puede predicar, viene gente de todos lados, viene gente de Jerusalén, viene gente de Tiro, de Sidón, y la multitud realmente es espectacular, sorprendente, lo empiezan a pretugiar al Señor Jesús, él prácticamente no puede caminar en aquel lugar y de repente él levanta la vista y mira al grupo de sus discípulos y les empieza a decir algo que realmente me llama la atención, porque él empieza a aumentar el nivel de las cosas que les está diciendo. Empieza suavecito y empieza a levantar el nivel hasta que llega a un punto clave. Y eso de lo que vamos a hablar hoy. Después él cambia el destinatario de lo que está diciendo y le habla a otro grupo de personas. Y después retoma lo que le está diciendo a los discípulos. Y el Señor Jesús, nosotros sabemos cómo era Él, que en cualquier lugar y momento Él podía sacar una buena enseñanza que de hecho duró hasta el día de hoy, dura hasta el día de hoy. Y no es no es para cualquiera, sino es para alguien especial. Es para ti y para mí. Así que vamos a ir allá a Lucas capítulo 6, versículo 20 y vamos a ver qué el Señor está diciendo, porque Él para todas las rotativas, levanta la vista y mira a sus discípulos muy fijamente y les empieza a pronunciar ciertas palabras que a la verdad algunas pueden ser hasta un poco duras y vamos a verlo ahora. Y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora padecéis hambre, porque seréis satisfechos. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Y aquí el Señor empieza a aumentar estas bienaventuranzas un poquito, pero con un sabor que puede ser amargo al principio. Pero todos conocemos al Señor Jesús, que Él no decía ninguna palabra para que sonara bonito. Él decía cada palabra que pronunciaba con un propósito muy específico. Y en el verso 22 dice, bienaventurados sois cuando os odien los hombres, cuando os aparten de sí, os injurien y desechen vuestro nombre como malo. Miren por qué, por causa del Hijo del Hombre. Entonces nosotros vemos a un Señor Jesús que va aumentando, porque Él dice, bienaventurados los pobres. Y aquí esa pobreza es como dice allí Mateo 5, una pobreza que no era solo material, sino que también espiritual. Y aquí vamos a ir sacando lo primero para nosotros, porque el Señor en ningún momento niega la realidad ni es ajeno a tu dolor. Él sabe que muchas veces en nuestra vida estamos pasando pobreza, necesidad, que estamos pasando mal económicamente y muchas veces es por hacer la voluntad de Dios. Mi pastor dice algo
muy particular y muy lindo. Él dice, el mundo tiene sus ventajas, porque ellos pueden rascar de un lado, pueden rascar del otro, y por H o por B siempre están buscando la manera de subsistir. Pero el cristiano no puede mandarse ninguna jopiada. El cristiano tiene que estar recto delante de Dios. Y muchas veces esa rectitud tiene consecuencias. Y el mundo puede decir, ah, no, seguís a un Dios que supuestamente te provee todo y yo no te veo en un muy buen estado económico. Y nosotros nos afligimos y en vez de confiar en Dios nos quedamos con el rostro hacia abajo mirando el suelo y con nuestro espíritu apesumbrado. Y no es la idea. La idea es como dijo Pablo a los filipenses, que nosotros debemos dar gracia en todo momento, sea en la riqueza, en la pobreza, sea en nuestra buena salud o en nuestra enfermedad. Y no lo estamos haciendo. Y nuestro pastor siempre nos está diciendo, muchachos, no estamos confiando en el Señor. Porque el mundo tiene sus agachadas, tiene su manera de ventajear, de asegurarse algún beneficio económico. Juega una quiniela, si puede llevarse algo de la fábrica se lo lleva, va al casino, juega unos numeritos en la ruleta, de repente sacan algo y ellos tienen un gozo momentáneo. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas realmente rectas delante de Dios. Y muchas veces eso tiene consecuencias, pero lo peor de todo es que no confiamos en Dios. Y después pasa a las otras bienaventuranzas. Los que ahora padecéis hambres, porque seréis satisfechos. Y el Señor cuando habla en un futuro es un futuro cierto. Cuando dice que van a ser satisfechos, nosotros lo tenemos que dar por algo hecho, por algo que es realmente genuino. No son palabras bonitas solamente dichas al viento. Bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Nosotros podemos pasar pobreza como vimos, podemos pasar dolor, podemos pasar menosprecio como vamos a ver ahora. Bienaventurados sois cuando os odien los hombres, cuando os aparten de sí, os injurien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Todos, todos los creyentes no vivimos en una burbuja. Nosotros tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que asistir a los cumpleaños de nuestros familiares, tener una vida en sociedad. Y muchas veces por proclamar lo que nuestro Señor es, por proclamar el Evangelio, muchas veces somos vituperados. Muchas veces ya nos dejan de lado, no nos invitan a reuniones, nuestros amigos se alejan de nosotros porque ahora somos unos supuestos aleluyas y empezamos a ver cómo la sociedad nos empieza a excluir porque no es que no quieran saber de nosotros, ellos no quieren saber de nuestro Señor. Y nosotros no podemos dejar de hablar y de decir las cosas que ha hecho el Señor en nuestra vida. En momentos claves hemos obtenido milagros, sanidades. El Señor, cuando estamos pasando por malos momentos económicos, de repente viene un extraño, golpea nuestra puerta y nos trae alimento, un dinero. Personas que de repente nunca esperábamos nada de ellos y ellos aparecen, nos golpean la puerta y nos traen una bendición que fue enviada por Dios. Y nosotros siempre estamos hablando, siempre tenemos el nombre de Jesús en nuestros labios. Y eso a la gente del mundo le choca. Y lamentablemente
nos empiezan a excluir y muchas veces nos empiezan a vituperar. Y miren lo que dice el Señor Jesús en el siguiente versículo. Algo que realmente, si no tenemos al Señor, y escúchenme bien lo que voy a decir, si no tenemos al Señor, es muy difícil de hacer. Dice, regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí que vuestra recompensa es grande en el cielo, pues de la misma manera hacían sus padres con los profetas. Hermanos, un día capaz que podemos soportar el menosprecio. Un día. 2 días ya se empieza a hacer pesado. Pero imagínense que continuamente son menospreciados. A usted le daría la fuerza, las ganas, las motivaciones para saltar de gozo como nos pide el Señor. Nosotros realmente nos daría ese regocijo en nuestro corazón a causa de estas cosas. Es muy difícil, hermanos. Pero ustedes, si prestaron atención a lo que dije, sin el Señor es muy difícil. Pero nosotros tenemos la fuerza que el Señor nos da, una fuerza muy especial. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no la comprende. Una paz que el mismo Señor Jesús nos dijo. Dice, les voy a dejar mi paz, una paz que no la da el mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es para nosotros, hermanos. Si nosotros no nos agarramos del Señor con firmeza, es muy difícil que nosotros podamos sobrellevar todo esto. Hace un tiempo aquí en el canal compartimos una historia muy especial, una historia en donde el profeta Jeremías se enfrenta a un falso profeta llamado Ananías. Y el profeta Jeremías, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cada vez que lo veía a Jeremías temblaba, porque él era un hombre fiel a la palabra de Dios. Él hablaba lo que Dios le decía y la gente no lo quería escuchar. Entonces lo menospreciaban, lo metieron preso, lo metieron dentro de un pozo y se olvidaron de él. Casi se muere. Muchas veces era torturado, menospreciado. Y si Jeremías no hubiese tenido la fuerza que el Señor le daba, no podía realmente soportar ese llamado. Y el Señor mismo lo dice, de la misma manera hacían sus padres con los profetas. Lo hicieron con Elías, lo hicieron con Eliseo, lo hicieron con el mismo Samuel. Muchas personas, llegó un momento en la historia donde le dijeron a Samuel, Samuel, está todo lindo con vos, pero nosotros no queremos más ser solamente reinados por Dios, queremos un rey como tienen las otras naciones. Y Samuel se puso muy triste, se puso muy mal. Le hirieron el corazón fuertemente y así lo hicieron con todos. Y el Señor nunca nos ha prometido una travesía sin tormenta. De hecho, Él siempre nos ha dicho, miren, dice, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Y el Señor en estos pasajes nos está diciendo, ustedes la verdad están pasando mal. Son menospreciados, lloran, tienen hambre, pasan necesidades, pero van a ser bienaventurados. De hecho, ya lo son, porque todas esas cosas de una manera u otra nos acercan a Dios, nos hacen depender de Él, nos hacen depender de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Siempre nos está ayudando de alguna manera. Y el Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo con sus riquezas y perder su alma?
Nosotros, como decía mi papá, muchas veces somos hijos del rigor. Tenemos que estar ahí con alguna lucha, con alguna necesidad para no olvidarnos de Dios. Y eso es fundamental en la vida del cristiano. El mismo Señor dice, si es necesario, van a pasar por diversas pruebas, si es necesario. Si nosotros estamos pasando mal es porque Dios considera necesario que nosotros algo de eso tenemos que aprender. Y no podemos ignorar estas cosas, porque es algo bíblico. Entonces dice acá cambia, aquí termina como el primer acto de estas cosas que Jesús está diciendo y cambia la escena y mira hacia otro público. Jesús cambia la vista y mira a otro público. En aquel entonces había todo un sistema sacerdotal totalmente corrupto, la sociedad estaba mal, cada uno hacía lo que le convenía, la injusticia social era tremenda y acá quiero que ustedes recuerden aquella parábola de el rico y Lázaro. Cómo el rico pasaba bien con sus banquetes, la indiferencia era total, no le interesaba nada de Dios y el pobre estaba del otro lado del muro de la casa deseando comer aquellas migajas y cada uno tuvo su recompensa. Y Jesús es exactamente lo que está diciendo en este momento. Dice en el verso 24, pero hay de vosotros los ricos, por los que habéis recibido vuestro consuelo, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque habéis de padecer hambre. Hay de vosotros los que os reís ahora, porque os lamentaréis y lloraréis. Hay cuanto todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera hacían sus padres con los falsos profetas. Y aquí el Señor está diciendo algo sobre estas personas. Disfrutan la vida momentáneamente, pero su futuro está vacío. Ellos están pasando bien aquí en la tierra, pero como les decía recién, esto va directamente relacionado con aquella parábola del rico y Lázaro. Ese rico pasó, la verdad, de bigote para arriba en esta vida. Pasó bien, disfrutó, dice la Biblia que tenía banquetes todos los días y con invitados de todo tipo y color, hasta que un día se cerró el telón para él y se encontró con la verdadera realidad, una realidad eterna que está del otro lado de la vida y que no podemos escapar. Vamos a tener o esa gloria eterna como el Señor nos prometió, o ese tormento eterno como Él también advirtió. Porque Él no quiere, como dice en Ezequiel 18, Él no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta de su mal camino y pueda entrar en el reino de Dios. Y aquí nosotros tenemos que hacer una distinción un poco particular, porque ustedes me pueden estar diciendo, bueno hermano, entonces tener dinero, estar bien económicamente está mal visto por Dios, y no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo de los ricos que son indiferentes al Señor, como era ese rico de la parábola. El Señor le dijo justamente a ese rico, dice, en la tierra tuviste tu oportunidad. ¿Qué pasó? El Señor no quería que perdiera la riqueza, sino que depositara esa riqueza en Dios. Y eso es muchas de las cosas que lamentablemente están pasando a la gente que pasa bien en esta vida. Como ellos abren la heladera, no les falta nada, tienen el auto del año, se dan las vacaciones que quieren, cuando quieren trabajan, cuando no quieren no trabajan, y ellos están bien. Dice, ¿para qué necesito a Dios? No necesito a Dios si yo ya tengo todo. Dios es para la gente mediocre, piensan ellos.
Y eso está mal. El Señor dijo que era casi imposible que un rico entrara al reino de los cielos. Pero Él termina con algo muy particular. Pero nada es imposible para Dios. Dios no quiere que los ricos perezcan, ni tampoco quiere nuevos pobres. Dios lo que quiere es que esos ricos confíen en Dios. Es eso lo que quiere. Y Él termina este verso 26 con algo que no es para ese público, sino es para nosotros. Una advertencia en cuanto a la salamería. Una advertencia en cuanto a la adulación hacia nuestra persona. Y ustedes recuerdan que hace un momento mencionamos a ese Ananías, falso profeta, y la lucha que tenía con el profeta Jeremías. Y justamente el pueblo le arengaba a Ananías: sí, Ananías, va a pasar lo que vos decís, nos vamos a volver en 2 pataditas para acá, Nabucodonosor va a ser como ese yugo de cuero, se va a romper, no sirve para nada Nabucodonosor. Y Jeremías le dice: muchachos, miren que el Señor dice que va a poner yugo de hierro sobre sus lomos, no un cinto de cuero que se pudre así nomás. Y estas personas adulaban a Ananías. Y el Señor nos da una advertencia hacia nosotros. Ojo con la adulación de las personas. Hay de cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera hacían sus padres con los falsos profetas. Cuidado, cuidado con creerse que predicamos súper bonitos, que somos los predicadores número 1, que somos los capos número 1 dentro de la iglesia, porque eso puede ser un arma de doble filo. Y tampoco tenemos que creernos que somos lo peor, pero lo peor dentro de la congregación, porque eso no es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo dijo que cada uno debía tener consideración de sí mismo de acuerdo a la verdad. Que no tenemos que ni creernos ni más ni menos. Estar siempre en el medio, ser sobrios. Y después da ciertos consejos Dios sobre esto que está viniendo. Porque ustedes recuerdan, si el enemigo te pide tu capa, dale también tu túnica. Y era necesario dar todo este contexto porque si no, no íbamos a entender lo que el mismo Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Miren, dice: pero a vosotros lo que oís, les digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te hiera una mejilla, presentarle también la otra, y al que te quite el manto, no le impidas que lleve también la túnica. Todo lo que te pida, dadle, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y el Señor les dice estas cosas a los discípulos, y se los dice con mucho sentido, porque Él viene hablando, dice: ustedes son menospreciados, están pasando necesidad, mientras los otros se les ríen en la cara. Pero tranquilos, dice, no se enfrasquen ustedes con estas cosas, porque no es lo que yo quiero. No pierdan el tiempo en tomar revancha ustedes o defenderse ustedes mismos de lo que hacen los demás. Y el Señor nos pide algo muy importante, que no solamente aparece aquí, sino en todo el Nuevo Testamento, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, bendecirlos y orar por ellos. Realmente, hermanos, son 3 imperativos que no son fáciles de hacer. No nos vamos a mentir a nosotros mismos y vamos a hacernos los súper espirituales, porque de repente nosotros vamos a trabajar y nuestro compañero de trabajo nos hace algo y decimos: ojalá que lo pase un ómnibus por arriba.
Y eso se nos pasa por la cabeza, hermanos. Pero el Señor amplía las demandas. Y dice, muchachos, ustedes tienen que orar por sus enemigos, bendecirlos y no reñir con ellos. No es lo que yo quiero. Y eso es justamente lo que el Señor está apuntando. Y Él da todos estos mandatos, pero después del versículo 29 en adelante, da el porqué. Él tira 3 mandatos realmente fuertes, pero no los deja ahí. Él les va explicando por qué lo tienen que hacer. Él no les manda algo arbitrariamente, háganlo porque se los mando yo y punto. Y de hecho, tiene todo el derecho de hacerlo si es Dios. Pero Él se pone a explicar por qué lo tienen que hacer. Dice, a todo aquel que te pida, dadle, y al que lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y ya nos pone en el segundo mandamiento que el Señor nos dio. El primero es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Y el segundo es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y el Señor lo dice clarito. Dice, traten a los demás como les gustaría a ustedes que los traten. Y yo en el trabajo tengo una frase que me la dejó mi papá y trato de aplicarla continuamente. Yo les digo a mis compañeros, lo cortés no quita lo valiente. No hay nada de malo en saludar, decir buenos días, buenas tardes, cómo le va. Pequeñas frases que le pueden cambiar la mirada al que tenemos enfrente. Imagínense que viene un compañero de trabajo en donde no le está yendo bien en la casa, donde no está teniendo buenos días, y nosotros con una simple pregunta o un simple saludo ya le cambiamos el semblante a quien tenemos delante. Y es justamente lo que Jesús está apuntando, que nosotros tenemos que ser de bendición aunque nos traten mal. Y eso no lo estamos haciendo. Dice, porque si amáis, miren el 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué clase de favor es el vuestro? Dice, porque también los pecadores aman a los que aman, y si hacéis el bien a los que hacen el bien, ¿qué clase de favor es el vuestro? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos que esperáis recibir, ¿qué clase de favor es el vuestro? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vosotros, en cambio, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y malvados. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor no nos dice estas cosas de manera arbitraria. Él dice, muchachos, hagan el bien sin mirar a quién. Ustedes presten, bendigan, estén orando por los enemigos, porque de eso se trata el Evangelio. Y Él le dice, vuestro Padre bendice aún a los pecadores. ¿Acaso no dice la Biblia que el sol sale sobre justos e injustos? Hay una dinámica que se ha vuelto popular en estos días y dice, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué hay gente mala? Y esto nos da a pensar, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Nosotros durante el día somos 100% genuinos, sin pecado delante de Dios, o nos tenemos que andar arrepintiendo todos los días por los pecados que cometemos. Si Dios
usara la misma vara sobre los pecadores, ¿nos salvaríamos nosotros también? Esto es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos los días, porque nosotros miramos al impío y decimos, ¿por qué a este tipo le va tan bien y no le pasa nada? ¿Y acaso nosotros no se nos escapa una mentira para salvar nuestro pellejo? ¿O no tenemos algún pensamiento malo en nuestro corazón para creernos tan superior a los impíos? Cuidado, hermanos, porque justamente lo que Jesús está diciendo. Dice, nuestro Padre ama al pecador, pero no ama al pecado, está en contra del pecado, como dice Romanos 1, que Dios se revela contra el que continuamente está practicando la maldad, contra la injusticia, pero es contra los actos de esas personas, no contra esas personas. Es como dijimos hace un rato con Ezequiel 18. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta. Y ese es el quid de la cuestión. Y eso nos lleva a lo siguiente. Nosotros lamentablemente estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Jesús mismo lo dijo. Él es paciente con cada uno de los que están en la tierra, incluso con nosotros. Pero sin embargo Él extiende su misericordia hacia nosotros. Continuamente lo está haciendo. Entonces nos lleva a la siguiente pregunta. El problema no es lo que nos rodea. El problema no es quién nos aprieta, quién nos empuja, qué es lo que el de afuera está haciendo con nosotros. El problema es si estamos reaccionando a la presión de afuera o estamos obedeciendo a lo que Dios nos está mandando. Deberíamos preguntarnos nosotros cómo estamos actuando con los demás. ¿Estamos acaso haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Deberíamos preguntarnos eso y meditarlo todos los días. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por eso que tú extiendes todos los días hacia nosotros. Tu palabra dice que todos los días se renuevan las misericordias. Y así lo creemos, Señor, que nosotros podamos reaccionar como tú quieres que reaccionemos hacia los demás, que podamos bendecir, que podamos orar, que podamos, Señor, darle a aquel lo que tú tienes para nosotros en la vida, que podamos reflejar tu imagen, Señor, hacia los demás, que podamos ser de bendición. Señor, que nosotros podamos cambiar nuestra vida a una imagen tuya, Señor, y reflejarla hacia los demás. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de compartir, Señor, lo que tú dices para que nosotros hagamos. Señor, bendecimos a cada uno de los que nos están escuchando, que tú les puedas dar fuerza, que tú les puedas bendecir y que tú lo puedas acompañar por el momento en la vida que están transitando. Señor, te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, como siempre digo, si es de bendición, espero que le den un me gusta, un comentario y que los compartan con sus seres queridos y con el hermano que lo está necesitando. Nos vemos la próxima.